Si estaban casados bajo la separación de bienes, no hay nada que partir, porque cada quien, como dice el artículo 1536 del Código Civil, continúa conservando sus bienes. Ahí no hay partición. Ahora, si los esposos se casaron bajo la comunidad de bienes, hay que partir lo que ellos obtuvieron. ¿Qué hay que partir? Recordar primero que hay tres clases de bienes: los bienes propios de él, los bienes propios de ella y los bienes comunes. ¿Cuáles se van a partir? Los bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? El artículo 1402 del Código Civil dice que se reputa todo inmueble adquirido dentro de la comunidad si no está probado que uno de los esposos tenía la posesión legal antes del matrimonio. Si usted tenía un inmueble antes del matrimonio, ese no se va a partir. Ahora, cuando son bienes mobiliarios, sí se va a partir todo, porque el Código Civil en el artículo 1401 dice: la comunidad se forma activamente de todos y cada uno de los bienes mobiliarios que los esposos tenían al momento de casarse y los que le pudieron corresponder durante el matrimonio. Es decir, que todo lo que es mueble, todo lo que se puede mover, todo lo que es dinero, certificado financiero, cuentas bancarias, todo eso hay que partirlo en un 50 y 50. 50 y 50, y también todos los que son inmuebles que adquirieron juntos. Juntos quiere decir durante el matrimonio. Eso hay que partirlo 50 y 50. También hay que incluir el concubinato a la hora de la partición, porque reconoce con los mismos efectos jurídicos tanto una relación de hecho como una de derecho, siempre y cuando él no esté casado con nadie ni ella esté casado con otra persona. ¿Qué yo les recomiendo siempre a las personas cuando se van a divorciar? Sean inteligentes y hagan su partición de una manera amigable. No la lleven al tribunal, olviden los odios, los rencor que hay, y partan de una manera amigable, porque cuando van al tribunal van a decir no valió la pena. ¿Por qué no valió la pena? Pues ya hay que pagarle un dineral a los abogados. En el tribunal, cuando se vaya a partir, se va a vender los bienes en pública subasta, el último postor y último subastador. Entonces, si vamos al tribunal, al final van a decir no valió la pena. Pónganse de acuerdo y hagan su partición de una manera amigable.